Muy buenos días a todos, hoy es miércoles 9 de marzo y la palabra del Señor para el día de hoy es Levítico, capítulo 6, versículos 24 al capítulo 7, versículo 10. Continuamos con nuestra meditación en Levítico, venimos viendo acerca de distintas ofrendas. La ofrenda por la culpa era necesaria para dos tipos de pecados: los pecados contra las cosas santas del Señor y los pecados contra nuestro prójimo. La primera categoría incluía ofensas que involucraban sacrificios a Dios, votos, celebración de días especiales, etc. Mientras que los ejemplos de la segunda categoría los vemos en el capítulo 6, versículos 2 y 3. Todo el ritual implicaba que el pecador confesara el pecado, restaurara la propiedad involucrada o su equivalente en dinero, pagara una multa equivalente a 20 veces el valor de la propiedad dañada y sacrificara un carnero delante del Señor. El sacerdote evaluaba este animal para asegurarse del valor que tenía este animal y para que el ofensor no tratara de expiar su culpa haciendo una ofrenda con algo más barato, dándole al Señor algo que fuera de menor valor. La restitución y la multa se entregaban primero al sacerdote, ya que el sacerdote lo que tenía que hacer era evaluar y podía estar seguro de que lo que estaba sacrificando era lo que estaba permitido para ofrecer el sacrificio. Si la parte ofendida no estaba disponible para recibir la propiedad o el dinero, ya sea por distintas circunstancias, no estaban en el lugar o por algún otro motivo, entonces lo que se podía hacer era pagarse a algún familiar directo, a algún pariente. Si no había parientes disponibles, el pago quedaba en manos del sacerdote. Todo esto que les estoy contando ahora lo vemos en Números, capítulo 5, versículos 5 al 10. Ahora, la ofrenda por la culpa que venimos leyendo, y hoy particularmente en el capítulo 7, ilustra el hecho solemne de que el cometer un pecado no es algo simple, sino que es algo que termina siendo muy costoso para la gente y que a la vez no es algo simple, que no cuesta nada para Dios el perdonar, el limpiar, sino que es algo que a Dios también le cuesta. Nuestros pecados lastiman a Dios. Nuestros pecados también lastiman a otros. Ahora, cuando digo que no le cuesta nada a Dios, no me refiero a que para Dios no hay nada imposible. Pero lo que quiero hablar es, cuando digo que le cuesta, hablamos de el costo de esto, que no es algo que Dios dice, y listo, perdonamos, sino que es algo costoso. En ese sentido, es algo que lastima a Dios, es algo que lastima a otras personas. Estamos hablando de dos tipos de pecados: pecados que lastiman a Dios y los que lastiman a otros. Y estos pecados son los que lastiman. Ahora, el verdadero arrepentimiento siempre va a traer consigo un deseo de restitución. Vamos a querer arreglar las cosas con Dios si pecamos contra Dios. Vamos a querer arreglar nuestras cosas con las personas si pecamos con otras personas. ¿Y cómo es que viene el perdón? Lo venimos viendo, que el perdón viene solo por la muerte de un sustituto inocente, un animal. ¿Cómo se efectúa este perdón? Es cuando uno presenta un animal en sustitución por la culpa nuestra. El pasaje de Isaías 53:10 establece claramente que cuando Jesús murió en la cruz, Dios hizo a su Hijo sacrificio por la culpa. El castigo que nosotros deberíamos haber pagado, todos nosotros, por todos nuestros pecados, Él lo pagó por nosotros. Él lo pagó por nosotros. Él bebió la copa de la ira de Dios. Aquel que no conocía pecado se hizo pecado por nosotros. No hemos podido profundizar en los detalles de estas ofrendas durante todos estos días, pero lo que hemos estudiado deberíamos darnos cuenta a nosotros de lo terrible que es el pecado, la seriedad de la confesión y la restitución, la gracia de Dios al perdonar a los que confían en Jesucristo y el maravilloso amor de nuestro Salvador en su disposición de morir por personas pecadoras como nosotros, que no lo merecen. Somos pecadores que no merecemos el perdón y la gracia, y Él lo hizo por nosotros. Jesús provee todo lo que nosotros necesitamos. Él es nuestro holocausto y debemos rendirnos por completo a Él. Él es nuestra ofrenda de harina, nuestra ofrenda de semilla molida, la ofrenda pasada por el fuego, para que nosotros podamos tener el pan de vida y nosotros podamos alimentarnos de Él. Él es nuestra libación que se derramó en sacrificio y servicio por nosotros,
y nosotros debemos derramarnos a Él y también nos debemos derramar por los demás, por aquellas personas que no conocen a Jesús. Él es nuestra ofrenda de comunión, que hace de la vida una fiesta gozosa, en lugar de que sea un constante bajón de derrota y dolor, de sufrimiento, de culpabilidad. Él es nuestra ofrenda por el pecado y nuestra ofrenda por la culpa, porque Él llevó nuestro pecado sobre su cuerpo y pagó el precio total por nuestros pecados ahí en la cruz del Calvario. La nación de Israel tenía que ofrecer 6 sacrificios diferentes para tener una relación correcta con Dios, pero Jesucristo ofreció un solo sacrificio por los pecados una vez y para siempre, y se encargó de nuestro problema de pecado completamente, perfectamente. ¿Crees que Jesucristo murió por tus pecados y pagó toda tu deuda? Entonces, ¿por qué sufrir? ¿Por qué vivir en culpa y en dolor? ¿Por qué vivir una vida preso de todas esas mentiras de Satanás, el engaño de Satanás que no nos permiten alejarnos a Él en adoración? Él cargó con nuestra culpa. Él nos perdonó, nos hizo libres, no somos esclavos del pecado. Ya no tenemos por qué sentir vergüenza, ya que Él nos perdonó, ya que Él nos ama. Puedes decir con María: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en el Señor. Si caminas con el Señor, esta debería ser tu respuesta: regocijarte al caminar con el Señor. Si todavía no lo conoces, ¿por qué no entregarte a Él? ¿Por qué no venir ante su presencia? Aceptarlo como Señor y Salvador y poder compartir estas buenas nuevas con muchas otras personas, tal como dijo Jesús una vez a un arrepentido perdonado: tu fe te ha salvado, ve en paz. Esas mismas palabras nos las dice el Señor hoy a nosotros. Qué maravillosas palabras poder escuchar de parte del Señor, que venga y que nos diga a cada uno de nosotros hoy: tu fe te ha salvado, ve en paz. Que Dios los bendiga ricamente.